Buenos días, mi hermano Fran. Saludos, hermano Henry. Ando corriendo de aquí para allá. Estamos llenos de actividades. Pero pues, sí, puedo dejarles mi apreciación, mi punto de vista respecto a este tema importante. De hecho, he sacado tiempo para escuchar, no todo, pero sí alguno de lo que se ha expuesto. Primero que nada, a veces tenemos una idea sobre ciertos conceptos que creo que sí debemos de ubicar bíblicamente. Por ejemplo, aplicar el concepto de inmortalidad que el Señor sacó a la luz, el Señor Jesucristo, con su venida, su resurrección, pues es ir más allá de lo que el texto no nos presenta. El término inmortalidad no debe de confundirse con la sobrevivencia del alma. Eso es un concepto diferente que, bueno, pues no es el momento tal vez de tocar, pero el concepto de inmortalidad está relacionado con, para el cristiano, con la resurrección y en este momento el único que tiene inmortalidad en esencia, porque esto es interesante entender cuando se habla, el único que tiene inmortalidad, atanatos es la palabra inmortalidad, no muerte, es en esencia, es decir, inherente en sí mismo, es Dios. Y en este sentido es muy interesante porque en este pasaje, ya refiriéndose también al Señor Jesucristo, que ha resucitado y con un cuerpo glorificado, pero que la inmortalidad al que se refiere aquí es en su esencia inherente, que no depende de ninguno más. No obstante, nosotros, por ejemplo, tenemos vida eterna ya. Ya tenemos vida eterna porque el pecado ya ha perdido su esencia en nosotros, su efecto ya. El pecado para nosotros ya no es un veneno que nos afecte. De hecho, ni con la muerte, ¿eh? Ya ni con la muerte para nosotros los cristianos nos afecta el veneno del pecado. Ya ha sido neutralizado. De tal forma que para nosotros la muerte no tiene ninguna afectación porque nos da continuidad para seguir estar ausente del cuerpo en presencia del Señor. Ahora, aquí es interesante porque aunque tenemos vida eterna presente, es una vida de naturaleza eterna, es decir, de naturaleza celestial, de naturaleza divina, que es relativa, no lo tenemos inherente. La vida eterna que los cristianos poseemos al recibir a Cristo, creer en Cristo, no es una vida eterna inherente en nosotros, de modo que está pegado en nosotros y que no puede separarse de nosotros, sino que es relativa, es decir, dependiendo de nuestra relación con Cristo. Esto es interesante porque el único que posee vida eterna también en este sentido es Dios, que no es lo mismo que inmortalidad, ¿eh? En esta forma igual hay que entenderlo y que no es lo mismo en la vida eterna y la inmortalidad, que son cosas diferentes, en Dios que en nosotros, porque en Él es inherente en su naturaleza, en tanto en nosotros no es inherente, sino que es relativa a su persona. Voy a atender a alguien que viene a la casa. Y aquí el tema de la tanatología, de la muerte, está relacionado también con el tema eh, de la cuestión de la hamartiología, es decir, con el tema del pecado. Porque acuérdense, ya separando la distinción entre la inmortalidad y la eternidad de Dios, del creyente, vamos a decir, el cual es relativa, vuelvo a reiterar, relativa, o sea, no inherente en nosotros de tal forma que no se pueda separar, porque no somos Dios, no está en nuestra naturaleza pegada, sino que depende de nuestra continua relación o permanente relación con Cristo. Y esto es algo que debemos de entender que a diferencia, a diferencia de Adán, no poseía la inmortalidad en el sentido de el creyente espera la inmortalidad con la transformación de su cuerpo.
porque Adán no tenía transformado su cuerpo. El cuerpo de Adán no estaba glorificado y esto es importante que se entienda. Por lo tanto, en potencia podría ser afectado si el pecado se introducía. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 5 muestra cuál es el origen de la muerte. Él dice, Romanos capítulo 5, por ejemplo, que el pecado entra en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Eso es el capítulo 5 de Romanos, que hay toda una explicación sobre la relación de la muerte y el pecado y de la ley también, que se aplica entonces porque incluso antes de que se dé la ley, pues había pecado después de que el hombre pecó. Entró el pecado y con el pecado la muerte, aunque no había ley y no todos pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Por qué? Porque Adán pecó por transgresión porque a él se le entrega un mandamiento específico. Las diferencias entre, entre el pecado jamartía y la transgresión que ya es que se quebranta un mandamiento. Eso es la transgresión. Así que Adán peca por transgresión, sus descendientes pecan por amartía, por desobediencia, sí, Adán, pero el hecho de que no se les entregó un mandamiento específico a sus descendientes no quiere decir que se excluyen de pecado. Hay un pecado, pero que no es condenado como transgresión hasta que viene la ley. Entonces, los que reciben la ley, al igual que Adán, pecan por transgresión porque hay una ley. Sin embargo, aunque no pequen como transgresión sus descendientes, no por eso no reciben las consecuencias del pecado, que es la muerte. Y de hecho, la demostración de que están en pecado es precisamente la muerte. Eso es algo muy importante. En el caso del creyente, según 1 Corintios 15, por ejemplo, dice que ya la muerte, pues prácticamente ya el pecado ha perdido su aguijón. Vamos a leerlo porque aquí es interesante que se presenta que aquí en esta ilustración del capítulo 15 de 1 Corintios, a ver en dónde está, se nos presenta cuando se habla precisamente de la inmortalidad, capítulo 55, el canto de la victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, la muerte tiene un aguijón. Y si ese aguijón, esa ponzoña, se le quita, pues ya de nada le sirve, de nada sirve que te pique, porque ya no tiene ponzoña, ¿no? Ya no tiene aguijón. Y lo celebra, se burla de la muerte, ese cántico del apóstol, cuando dice, versículo 50, 15-56, ya que el aguijón de la muerte, fíjate, la muerte presenta como un alacrán, como prácticamente pues este tipo de animal ponzoñoso, pero su aguijón es la muerte, o sea que al picar, este, el aguijón de la muerte es el pecado, o sea, si te pica es porque tiene poder el pecado, pero si neutralizan el pecado, que en el caso del creyente se ha neutralizado el pecado, prácticamente te mueres, pero al no haber pecado, pues prácticamente no tiene ni un efecto en ti esa muerte. Y la ley, que es el poder del pecado para sentenciar, ya no tienen efecto en nosotros y por lo tanto, pues no hay afectaciones y aunque no poseemos en este momento la inmortalidad, pero tras la resurrección vamos a poseer esa inmortalidad relativa a Cristo, ¿verdad? Con la esperanza nuestra esperanza es esa, la esperanza de la resurrección, la transformación del cuerpo y con esa transformación es sinónimo de inmortalidad. Adán no estaba transformado, volvemos a decir, y por lo tanto sí hay una diferencia. Hay una diferencia y sin embargo tenemos que entender que no poseía la muerte todavía, no tenía en Adán ninguna potestad hasta que viniera a cometer pecado. Porque recuerden que el aguijón de la muerte que le iba a afectar es el pecado. Y aquí es interesante en este sentido, o sea, el pecado estaba en potencia. Por lo tanto, la muerte también estaba en potencia.
estaba en potencia. Ahora, ¿por qué estaba el árbol de la vida? Por el mismo motivo que se encontraba en Apocalipsis posterior a la salvación de la eternidad, en la eternidad, por la misma razón estará el árbol de vida, que dice que son para la sanidad de las naciones, pero no por el hecho de que se enfermen, sino como una especie terapéutico. Esto es interesante, esa interpretación terapéutica es avalado por muchísimos teólogos sobre Apocalipsis, que es interesante hablar del árbol de la vida, que sería otra temática, pero pues ahí el cuestionamiento es que si fue creado inmortal, no fue creado inmortal, porque en el sentido de que inmortalidad es la transformación del cuerpo, pero sí fue creado en estado de inocencia también, es decir, que no participaba del pecado, sino limpio, ¿sí? A imagen de Dios, y el hombre aún al pecar lleva la imagen de Dios todavía, pero sí se encuentra seriamente dañada esa imagen, sobre todo en el aspecto moral, ¿eh? Entonces, pero aquí esa es mi apreciación de que si no hubiera entrado el pecado, pues tampoco el hombre iba a conocer lo que es la muerte, porque la muerte viene como una consecuencia también del pecado. Saludos, esa es mi apreciación. Saludos con la bendición del Señor, hermano Salomón. Le agradezco su exposición en nuestra aula bíblica. Bien, para complementar este conversatorio interesante que nos plantea, la amartiología precisamente es la doctrina del pecado. Bien, y usted reconoce que Adán tenía en potencia, pues estaba en riesgo o habría la posibilidad de que él iba a pecar. Bien, no obstante ello, él fue creado en inocencia, ¿no? Sin culpabilidad. Pero la inmortalidad propiamente dicha, y yo me remito a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, en el original griego se lee de esa forma. Él solo, hablando de Dios, él solo teniendo inmortalidad a luz habitando inaccesible, a quien vio nadie de hombres, ni ver estar siendo capaz a quien honra y poder eterno. Amén. Inmortalidad. Ahí este vocablo es ad, adsanasia, bien, adsanasia, que significa literalmente sin muerte, sencillamente sin muerte. El único Dios, y ahí la palabra también, el vocablo griego para único, ahí es literalmente en el hebreo solo, es monos. Monos significa solo y único. Entonces, esto es algo inherente y exclusivo del Padre Celestial, que Él es el único y solo inmortal, sin muerte, y jamás va a morir. A diferencia de Adán, el estado de Adán, un estado, reitero, probatorio o de probación. Él tenía una pureza, pero de probación, porque él estaba sometido a una prueba, valga la redundancia, de fuego. Porque si él desobedecía el mandato expreso de Dios ahí contenido en los versículos 16 y 17, específicamente en el versículo 17 del capítulo 2 del Génesis, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, en el hebreo leemos muriendo, ¿no es cierto? Muriendo morirás. Él perdió la comunión que gozaba con el Padre Celestial en el huerto en el momento que él erró el blanco. Bien, de la santidad divina, en el momento en el cual pecó o transgredió y que se llevó a cabo la caída, que la produjo él, pues complaciendo a Eva, porque Eva fue tentada, engañada, y a la postre también fue seducida, deslumbrada por este fruto del árbol y murió. Eh, es decir, esa pérdida espiritual de comunión, una separación de Dios. Pero luego leemos ahí eh, que, que también empezó a darse el proceso de envejecimiento, bien, también celular, biológico en Adán y Eva. Ahora bien, lo otro que podemos observar es, por ejemplo, por qué Dios le extiende esta orden a Adán
de que pueda comer de todo árbol del fruto de los árboles del huerto. Bien, si Adán fue creado inmortal, bien, entonces, ¿por qué la necesidad de alimentarse para poderse mantener con energía y poder preservar su salud? ¿No? Yo me pregunto esto, hermano Salomón y amada audiencia de nuestra hora bíblica, mis hermanos, hermano Henry, hermano Sergio. Por ejemplo, tomando en cuenta también lo que leemos en el capítulo 1 del Génesis, en el versículo em, 29. Y dijo Dios, he aquí que yo os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto que da semilla os serán para comer. Todo árbol, del fruto de todo árbol y de toda semilla de planta podían participar Adán y Eva, la primera pareja humana. ¿Por qué? ¿Mm? Porque, ¿qué hubiese sucedido? Vamos a imaginarnos el caso hipotético de que Adán y Eva se hubieran abstenido sencillamente de poder comer y beber de esos frutos. Entonces, esto a la postre llevaría a un déficit de energía, bien, a una carencia de alimentación, y por lo consiguiente esto a la postre conduciría eh, a enfermarse, a desgaste físico, a morirse, porque también estaba en el huerto del Edén, en la parte central del huerto, en medio del huerto, el árbol de la vida. ¿Mm? ¿Por qué estaba el árbol de la vida? Y si leemos en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 22, y dijo Jehová Dios aquí, el hombre es como uno de nosotros, ya una vez consumado el pecado, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano, extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y fíjese bien, y coma y viva para siempre. Esta expresión, viva para siempre, condice bien con esta aseveración, esta tesis de que presumiblemente Adán tenía y gozaba inmortalidad. ¿Mm? Eso es algo pues que se cuestiona. Yo, eh, yo lo cuestiono porque, porque el único Dios eh, es pues que tiene inmortalidad, nuestro Padre Celestial. Él es el único y solo Dios que goza de inmortalidad, que nunca muere, ¿correcto? A diferencia de Adán. Ahora, es cierto que él gozó de perfección, de un estado de probación y de inocencia. Tres ámbitos, o tres realidades. Perfección, hecho a imagen y semejanza de Dios. Inocencia, no culpabilidad. Bien. Y, por supuesto, un estado de probación, porque él tenía que enfrentar esta prueba. ¿Mm? Y esto, y la caída de Adán hizo posible que el planeamiento redentivo del Padre en la persona del Hijo se consumiese, se llevara a efecto. Bien, y esto, el Cordero de Dios estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el concepto de amartiología, la doctrina del pecado que se gestó en la tierra precisamente con Adán y Eva, también nos permite apreciar la presencia de Dios, quizás el marco de la predestinación divina que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Si nos fundamentamos, por ejemplo, en lo que el apóstol Pedro señaló en Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 19, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. De hecho, el cordero vino a hacer la obra redentiva, salvífica. Dice, un cordero sin mancha y sin contaminación, versículo 20, nótese bien, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Él ya fue manifestado, es decir, el Padre ya lo vislumbró en el pasado, y eso quizás también nos permitiría hacer una construcción amarteológica de la necesidad de que pecara o transgrediera Adán y Eva para que Dios pusiese en marcha el plan redentivo en la persona de su Hijo, del Cordero de Dios. Una cuestión, por supuesto, que también merece un análisis exegético en cuanto a
al decreto de Dios eh, eh, infralaxario, supralaxario, ¿bien? ¿Cómo se gestó en su mente esta posibilidad de la realidad del pecado, ¿no? Amarteología, ¿bien? Espero que esto también pueda enriquecer, hermano Salomón, y cada uno de ustedes esta observación, esta lectura hermenéutica que les he compartido. Ahora, de hecho, Adán no tenía la esperanza de una resurrección futura, a diferencia del creyente, de la iglesia. Bien, eh, reiteró que Adán no era inmortal, en el sentido pues divino, ni tampoco en su corporidad, porque esto usted, hermano Salomón, tendría que explicarlo. ¿Por qué tenía tanto él como Eva que participar de los frutos de los árboles del huerto? ¿Mm? Para poder preservar su salud, eh, para tener que alimentarse. ¿Por qué? Si revisamos, por ejemplo, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo elabora, plantea, traza todo un tratado en cuanto al tema de la resurrección. La palabra resurrección es anastasis en el griego y significa levantamiento, ponerse de pie. Bien, lo que Adán no tenía esa perspectiva de una inmortalidad y de una transformación, porque lógicamente todavía no tenía lugar el planeamiento redentivo ya puesto en marcha en la persona del Hijo. Y lo que Adán pues perdió fue la comunión estrecha con el Padre ahí en el huerto del Edén. Y también lo curioso de esto es que el huerto desapareció de la escena. Es decir, después de la caída y después del transcurso del capítulo 3 del Génesis, ya no se hace alusión al huerto del Edén. Y como que si hacemos una escatología, por ejemplo, el capítulo 20 nos habla del milenio, los capítulos 21 y 22 finales del Apocalipsis nos hablan del establecimiento de la nueva creación, los nuevos cielos y la nueva tierra, donde ya no habrá la maldición del pecado adánico, las tragedias, las consecuencias, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte física. Bien, y también podríamos pensar en este nuevo orden establecido por el Padre, cielos nuevos y tierra nueva, como una presencia edénica, paradisiaca, bien, lo que, lo que en el pasado se perdió, se silenció en cuanto al huerto del Edén, ¿no? La ausencia del huerto del Edén. Y aquí también, en el capítulo 22, por ejemplo, se menciona el árbol de la vida, que usted acaba de explicarlo, que tenía propiedades seguramente de sanidad, de salud, más que de vida eterna, porque la connotación ahí en Génesis capítulo 3 en el versículo 22, bien claramente es que este árbol de la vida transmitía, iba a comunicar vida eterna, inmortalidad, inmortalidad. Por supuesto para Adán. Nos imaginamos si, suponiendo que Adán haya eh, eh, participado de este árbol después de la caída, pues hubiera sido una pesadilla para él, ¿no? Una muerte en vida, pero en vida eterna permanente, ¿no? Entonces, todo eso es importante poder eh, reflexionar y en este análisis que estamos efectuando, hermano Salomón. Bendiciones.